Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Se Cierra Interconsulta, una nueva sección en el canal de YouTube de tutorías Medicina Interna respaldada por el capítulo de internistas jóvenes de la ACMI y el ACP capítulo Colombia. En esta sección lo que hacemos es, tanto José como yo, que somos médicos internistas, analizar casos que ustedes nos envían en donde hay dudas particulares relacionadas sea con la parte diagnóstica o con el abordaje terapéutico de algún paciente y discutimos la evidencia que encontramos relacionada con la duda que ustedes nos plantean para determinar, en nuestra opinión, qué sería quizá lo mejor que se podría hacer conforme a cada caso que nos envían. Recuerden que si ustedes tienen un caso que cumple alguna de estas características, lo pueden enviar a través del forms que les estoy dejando en la descripción de este video. Y no siendo más, pues empecemos con este capítulo. ¿Cómo es el caso que nos enviaron el día de hoy, José? Perfecto, Andrés. Hola a todos. El doctor Gómez desde Mérida, Venezuela, nos envía el siguiente caso. Es un hombre de 73 años que los es traído al servicio de urgencias por sus familiares por un cuadro agudo, no especifica mucho cuántas horas de presentación, pero que fue inicio súbito, caracterizado por desorientación temporoespacial, lenguaje incoherente, disminución de la fuerza muscular en el hemicuerpo derecho y desviación de la comisura labial hacia la izquierda. Ha asociado también a dificultad para articular las palabras. Estos hallazgos fueron confirmados a su llegada al servicio de urgencias y consideraron un síndrome neurovascular. Activaron el protocolo para ataque cerebrovascular. La tensión arterial al ingreso era de 180 sobre 120 milímetros de mercurio y era similar entre ambos brazos. En el servicio de urgencia realizaron una tomografía de cráneo simple que evidenciaba cambios subagudos de accidente cerebrovascular isquémico en territorio de la arteria cerebral media izquierda y estaba complicado por una transformación hemorrágica con un hematoma intraparenquimatoso tipo 2. Realizaron un electrocardiograma y evidenciaron que tenía fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca en 60 latidos por minuto. Bueno, un caso muy interesante que además de todo es frecuente, ¿no? Creo que lo vemos bastante frecuente en la práctica clínica y es muy importante que todos sepamos cómo abordarlo, ya que las implicaciones que tiene el manejo y el diagnóstico para este paciente a corto y a largo plazo van a ser de gran importancia. Habría mucho que podríamos analizar, pero específicamente el doctor Gómez nos plantea tres preguntas específicas. La primera de ellas es cuáles deberían ser las metas de presión arterial en este paciente, cómo alcanzarlas, en cuánto tiempo y demás. La segunda duda que tiene es cuándo y cómo iniciar la terapia antitrombótica en un caso como el que nos está planteando. Y la última es, teniendo en mente que tiene una fibrilación auricular, pero una cardíaca que nos reportan en 60 latidos por minuto, cómo se debería manejar esa frecuencia o cómo deberíamos implementar la estrategia de manejo de la fibrilación auricular. Entonces, con esto en mente, empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo deberíamos manejar la presión arterial en el contexto de un evento cerebrovascular agudo? Perfecto, Andrés. Creo que lo primero que tenemos que decir es que esto sigue siendo un escenario controversial y todavía no es del todo seguro cuál sería la mejor estrategia, pero definitivamente es un hallazgo frecuente en este tipo de pacientes. Esto es por mecanismos regulatorios, ya que la presión de perfusión cerebral, es decir, qué tanta sangre y oxígeno le llega al cerebro, depende de la presión arterial sistémica, pero también de la presión intracraneana. Cuando tenemos un evento isquémico o hemorrágico, la presión intracraneana va a aumentar y eso está compitiendo contra la presión sistémica, así que de forma contrarregulatoria se aumenta la presión arterial. Esto, a pesar de ser un mecanismo regulatorio, va a tener consecuencias deleterias en caso de que sea muy alto, produciendo más edema cerebral o incluso transformaciones hemorrágicas, como es en este caso. Pero la presión arterial baja también es un problema. Aquí vemos que esta variable que es continua tiene un fenómeno de curva J en la que valores extremos, bien sean muy bajos o muy altos, tienen un mal pronóstico para el paciente y es acá donde tenemos que tratar de llegar al mejor punto sobre el tipo de manejo. Sabiendo esto, no todos los valores que en otro contexto consideraríamos anormales se tienen que tratar en estos pacientes. De hecho, un gran porcentaje, a pesar de presentar la tensión arterial elevada, se van a normalizar por sí solos. Así que observarlos y mirar cómo se comportan también es una conducta apropiada. Y no solamente lo debemos ver como un valor absoluto, sino como una variable dinámica en el tiempo. Entonces no solo importa qué tan alta está, sino qué tanto está cambiando en el tiempo. Los aumentos súbitos o las reducciones súbitas de la presión arterial pueden tener implicaciones más importantes. Entonces, Andrés, teniendo esto en cuenta, ¿cómo deberíamos manejar la tensión arterial en un paciente con un ataque cerebrovascular? ¿Cuáles serían las metas?
Como usted mencionaba, pues hay mucha incertidumbre, ¿no? La evidencia no es muy certera, por eso vamos a ver que existen muchísimas guías relacionadas con este tema, pero la última que tenemos disponible es la de la Sociedad Europea de Cardiología e Hipertensión del 2024, y si uno la compara con las anteriores, en general son bastante consecuentes en cuanto a las metas y cuándo iniciar el manejo farmacológico. Entonces, si uno quisiera responder esa pregunta que usted me hace, es saber que las metas y cuándo iniciar manejo farmacológico va a depender principalmente de tres variables. La primera de ellas es cuál es el valor como tal de presión arterial que tiene el paciente, porque como usted dijo, no todos van a indicar manejo. Lo segundo es cuál es el tipo de evento cerebrovascular al cual me estoy enfrentando, ¿es hemorrágico o es isquémico? Y en tercer lugar, en caso de ser un ACV isquémico, si el paciente es o no candidato a terapias de reperfusión, esto también va a impactar en cuándo yo debería iniciar manejo farmacológico y cuáles deberían ser las metas a utilizar. Con esto en mente, si empezamos con el caso de un paciente que tiene un ACV isquémico que es candidato a terapia de reperfusión, debemos de iniciar manejo farmacológico si su presión arterial es superior a 185-110. Y la vamos a reducir no de una forma súbita ni abrupta, sino que realmente la meta es que esté por debajo de 180-105 en las siguientes 24 horas posterior a la terapia de reperfusión. En estos escenarios usualmente hacemos uso de medicamentos endovenosos porque logran un control más rápido de la presión arterial que se necesita para poder iniciar la terapia trombolítica si se va a realizar en ese escenario, y también porque pues muchos pacientes pueden tener problemas de deglución y demás relacionados pues con el cuadro neurológico agudo que están presentando. Y aquí los medicamentos de elección podrían ser beta bloqueador endovenoso, como puede ser la betalol, puede ser nicardipino, se habla del nitroprusiato con la controversia de si puede o no empeorar el edema cerebral, pero el punto es que se hace el manejo como si fuera una emergencia hipertensiva. Ahora bien, si el paciente de forma concomitante tiene una emergencia hipertensiva con un daño de otro órgano diferente a lo que sería el compromiso del sistema nervioso central, en estos escenarios vamos a buscar una reducción del 15 al 25% de la tensión arterial en las primeras 24 horas. Una vez iniciamos entonces el manejo antihipertensivo del paciente, más o menos en los siguientes 3 a 7 días podemos pensar en una transición a medicamentos orales con una meta de 140, 160, 90, 100, y ya de forma crónica ambulatoria, si el paciente queda con diagnóstico de hipertensión o ya venía con el diagnóstico de hipertensión, estableceremos las metas crónicas que se indican para pacientes que en el contexto normalmente de un riesgo cardiovascular elevado como sería un paciente con un ACV, estamos hablando de 130-80, 135-85 aproximadamente. Ahora bien, si el paciente tiene un ACV isquémico que no es candidato a terapia de reperfusión, aquí la meta cambia, toleramos un poco más de cifras tensionales elevadas y vamos a iniciar manejo farmacológico cuando están por encima las cifras tensionales de 220, 120. Y en este caso también vamos a buscar una reducción aproximada de 15 a 25% en las primeras 24 horas. Así funcionaría en el caso del ACV isquémico. Entonces, si aplicamos esto que estamos mencionando al caso, tenemos un paciente que ya con un cuadro neurológico agudo en donde uno lo primero que debería pensar es en reperfundirlo en tal caso de que sea un ACV isquémico. Sin embargo, le realizan un ataque que ya tiene cambios subagudos y tiene un problema adicional que es esa transformación hemorrágica de la cual nos hablan. ¿Cómo impacta esto el manejo de las cifras tensionales? ¿Cómo manejamos las tensiones en un ACV hemorrágico o en una transformación hemorrágica? De acuerdo, Andrés. Entonces, esta transformación hemorrágica es una de las complicaciones que más tenemos que vigilar en los pacientes con un ataque cerebrovascular y pues puede ocurrir de forma espontánea o relacionado con la terapia trombolítica. Esta complicación puede ser temprana, es decir, en las primeras 24 horas, o tardía después de las primeras 24 horas. Una vez se identifican, los pilares de su manejo son suspender el trombolítico si es que está aplicándose en ese momento, suspender cualquier terapia antitrombótica que tenga el paciente, considerar colocar agentes reversores o incluso ácido tranexámico, corregir coagulopatías con soporte transfusional, drenar los ventrículos si es necesario, hacer canectomías descompresivas, evacuar los hematomas y sobre todo la terapia de soporte, proteger la vía aérea, etcétera, control glicémico, y dentro de eso está el control de la tensión arterial. Nuevamente estamos ante un escenario de bastante incertidumbre y no es claro cuál es la mejor meta de tensión arterial y las diferentes guías tienen diferentes recomendaciones, pero a grandes rasgos coinciden en que más o menos las cifras de tensión arterial sistólica deberían estar entre 140 y 160, y en este escenario debemos llegar a las metas aún más rápido, idealmente en la primera hora, y sobre todo si la sintomatología del paciente lleva menos de 6 horas de haberse instaurado o si es un hematoma severo. Existen múltiples formas de clasificar estos sangrados intracraneales en el contexto pues, de una transformación hemorrágica. Acá el doctor pues, nos menciona que es un hematoma parenquimatoso tipo 2, asumimos que es la clasificación de Heidelberg, lo que correspondería pues, a un hematoma
que es grande y que compromete más del 30% y tiene efecto de masa. Y como lo dije, en algunos escenarios, como presentaciones más tempranas, o un paciente que está anticoagulado o tenga signos de expansión del hematoma, incluso se pudiera llevar a metas de sistólica de entre 110 y 140, no la que mencionamos ahorita de 140 a 160, pero sin reducir más de 60 milímetros de mercurio en la primera hora. Como lo mencionaba, no es solamente el valor absoluto, sino cómo cambia en el tiempo. Así que aplicándolo a nuestro paciente, Andrés, pienso que sí es necesario que iniciemos algún tipo de tratamiento endovenoso para llevarlo en el plazo de una hora a una tensión arterial sistólica entre 140 y 160 milímetros de mercurio. Habiendo respondido a la pregunta de la hipertensión arterial, ¿cómo manejaríamos entonces la terapia antitrombótica en este paciente, Andrés? Esto es de gran importancia porque es la forma en la cual vamos a prevenir que ocurra un nuevo accidente cerebrovascular en el caso pues, de ser isquémico. Y lo más importante aquí es determinar la parte etiológica, porque esto es lo que me va a determinar cuál es la mejor terapia antitrombótica a utilizar. Por ejemplo, si estoy frente al escenario de una etiología aterotrombótica, que es las etiologías más comunes especialmente en pacientes de mayor edad, como podría ser el caso que nos están planteando, el manejo antitrombótico de elección van a ser los antiagregantes o antiplaquetarios, como puede ser principalmente la aspirina de forma indefinida. Recordando que si tenemos un ACV menor, es decir, con un NIS menor a 4, o si tenemos una AIT de alto riesgo, esos pacientes se benefician de antiagregación dual con aspirina y clopidogrel por un lapso de 21 a 90 días y posteriormente si se continúa únicamente con monoterapia, usualmente con aspirina en estos escenarios. Sin embargo, aquí nos están hablando de que el paciente le realizan un electrocardiograma en el cual tiene fibrilación auricular. Esto nos hace plantearnos la posibilidad de que la etiología no sea aterotrombótica, sino que sea embólica. Teniendo esto en mente, aquí los antiagregantes no van a ser de gran utilidad, por lo cual debemos plantearnos es la necesidad del uso de medicamentos anticoagulantes. El uso de los anticoagulantes va a depender principalmente del riesgo que uno plantee que el paciente tenga de hacer un nuevo episodio, y para esto, pues como todos sabemos, en la fibrilación auricular hacemos uso del famoso CHADS-VASc, recordando que la última guía europea recomienda quitar la variable del sexo, únicamente hablamos de un CHADS-VA, y dependiendo de la interpretación del mismo, si tenemos un punto, la guía sugiere la anticoagulación evaluando el riesgo-beneficio, y si tiene más de 2 puntos, recomienda como tal la anticoagulación, salvo que el paciente tenga alguna contraindicación. Esto principalmente basado porque desde un punto en adelante, desde un factor de riesgo en adelante, estamos hablando de un riesgo mayor al 1% de desarrollar un accidente cerebrovascular y por ende un beneficio de la terapia anticoagulante. De hecho, es muy importante que tengamos en cuenta que cada vez más es la evidencia que demuestra que desde uno deberíamos casi que anticoagular a todos los pacientes, o sea, la orientación debería ser más hacia hacerlo que hacia no hacerlo, a pesar de que la guía lo deje como sugerencia. De hecho, tenemos un estudio reciente noruego que es el AFNOR, el cual demostró cómo en pacientes con un CHADS-VA de un punto, anticoagularlos versus no anticoagulados reducía en un 53% el riesgo de ACV isquémico. Obviamente aumentaba el riesgo de sangrado y de hemorragia intracraneal, pero el riesgo-beneficio seguía favoreciendo la anticoagulación, por lo cual muy probablemente a futuro vayamos a llegar a la conclusión de que en general a todos los pacientes desde un punto de CHADS-VA deberíamos de anticoagularlos. Si nos enfrentamos a un caso como este que tiene una fibrilación auricular de nuevo, antes de calcular el CHADS-VASc es muy importante recordar que si el paciente tiene un reemplazo valvular mecánico o si le hacemos un ecocardiograma transtorácico que se debe realizar en este paciente y evidenciamos una estenosis mitral moderada severa, independiente del CHADS-VA, hay que anticoagularlo por el alto riesgo trombótico que implican estas etiologías y en este caso el anticoagulante de elección va a ser la warfarina. De no ser así, calculamos el CHADS-VA y si tiene indicación de anticoagulación, lo que vamos a utilizar es los DOACs como terapia de elección. Entonces, si lo aplicamos a nuestro paciente y evaluamos la parte del CHADS-VA en él, al tener la S del stroke o el antecedente del ACV, ya tiene de por sí 2 puntos, por su edad tiene un punto adicional, ya estamos hablando de un CHADS-VA de 3 puntos, por lo cual definitivamente requiere de anticoagulación. Pero tenemos un problema y es que nos documentan que hay un ataque con un sangrado intraparenquimatoso y pues sabemos que el principal miedo que tenemos de anticoagular a los pacientes es una hemorragia intracraneal. Entonces, ¿cómo manejaríamos en este caso o cómo abordaríamos 2 preguntas relacionadas con los que nos comenta el doctor? 1. Si nos olvidáramos transitoriamente que tiene el sangrado, ¿qué tan rápido deberíamos iniciar el anticoagulante a un paciente con un ACV isquémico teniendo en cuenta el riesgo de transformación hemorrágica? Y número 2, ya sabiendo que tiene la transformación hemorrágica, ¿esto me varía o me cambia el tiempo en el cual le puedo iniciar el anticoagulante? Perfecto, Andrés. Esa pregunta es muy importante de responder teniendo en cuenta que el periodo de mayor riesgo de recurrencia es justo después de que ya tuvo el primer evento.
Además de eso, pues no existe solamente el embolismo a nivel del sistema nervioso central, sino los embolismos sistémicos. Por otro lado, ya hablamos de la transformación hemorrágica y mencionamos que es una de las complicaciones que más nos tememos porque puede tener mayores consecuencias y secuelas. Y uno de los principales factores que aumenta el riesgo de transformación hemorrágica es la severidad o el tamaño del ACV. De forma indirecta, eso lo medimos a través de la escala NIHSS, que mira el compromiso a nivel de las diferentes funciones neurológicas, y tradicionalmente se tenían unas reglas como de unos números dependiendo del punto de corte del NIHSS, por ejemplo la regla del 2, 5, 7, 14, hay estudios que evaluaron reglas de 2, 3, 4, 5, 6, de cuándo iniciar la terapia anticoagulante en estos pacientes en relación con la severidad del ACV. Sin embargo, últimamente estas teorías de que hay que dejar un tiempo sin el anticoagulante se han venido replanteando, o por lo menos se ha venido reduciendo ese tiempo, ya que en general se sabe que es seguro iniciar la anticoagulación de forma temprana y puede ayudar a prevenir nuevos eventos. Esto principalmente lo sabemos por dos estudios que se han publicado en el último año. El estudio ELAN fue publicado en el New England Journal of Medicine en junio del año pasado y fue un ensayo clínico aleatorizado abierto en 15 países que aleatorizaron 2.013 pacientes con ataque cerebrovascular y fibrilación auricular a una de las siguientes dos estrategias. Una opción era iniciar anticoagulación temprana, entendida como iniciarla en menos de 48 horas si el ACV era leve o moderado de acuerdo al NIHSS, o entre 6 y 7 días si era un ACV severo. La otra estrategia era iniciarlo de forma tardía, en el día 3 o 4 si era un ACV leve o en el día 12 a 14 si era un ACV severo. El desenlace primario compuesto de recurrencia del ACV, embolismo sistémico, sangrado mayor extracraneal, hemorragia intracraneal sintomática o muerte cardiovascular a los 30 días ocurrió en 2.9% en el brazo de inicio temprano y en 4.1% en el brazo de inicio tardío. Es decir, hubo una tendencia a que fuera mejor el grupo de inicio temprano y particularmente en los desenlaces de sangrado hubo mucha tendencia a ser igual. En este estudio no nos reportan valores de P porque ellos no plantean hipótesis, su principal objetivo era determinar la incidencia de los eventos, pero parece que era una estrategia segura. Incluso en unos análisis posteriores demostraron que no hubo diferencia de acuerdo a los subgrupos de severidad, es decir, esta tendencia era igual independiente de si era severo, leve o moderado. Por otro lado tenemos el estudio Optimas, publicado en Lancet en noviembre de este año, que fue un ensayo clínico de no inferioridad, diferente al otro que era un estudio de superioridad, abierto, en esto también coincide con el estudio ELAN, en 100 hospitales de Reino Unido. En este estudio aleatorizaron 3.621 pacientes con fibrilación auricular y ataque cerebrovascular a recibir anticoagulación temprana. En este caso era en los primeros 4 días, independientemente de la severidad del ACV, o anticoagulación tardía, que era entre el día 7 y 14, también independiente de la severidad del ACV. En este caso el desenlace primario compuesto fue recurrencia de ACV, sangrado intracraneal sintomático o embolismo sistémico a 90 días, un poco parecido al del ELAN, y ocurrió en 3.3% de ambos grupos, es decir, fue exactamente igual la incidencia del desenlace compuesto. Este análisis logró alcanzar la conclusión de no inferioridad, ya que el intervalo de confianza, el extremo inferior del intervalo de confianza de la diferencia absoluta del riesgo fue de 1.2% y ellos preestablecieron un umbral de no inferioridad del 2%. Como lograron pasar el umbral de no inferioridad, hicieron un estudio de superioridad y ahí sí no fue estadísticamente significativo. Pero por lo menos sabemos que es lo suficientemente parecido a iniciarlo de forma tardía. Y con esto recientemente se han publicado un par de metaanálisis que combinan los resultados de estos dos estudios con otros estudios observacionales. Aquí particularmente tenemos el estudio publicado en Open Heart del BMJ en este mes, donde incluyeron 11 estudios con 13.000 pacientes y se vio que el OR para ACV isquémico recurrente fue de 0.72, es decir, una reducción del 28% y una reducción del 55% en términos relativos para sangrado intracraneal. Los demás desenlaces como embolismo sistémico, sangrado mayor, sangrado no mayor o mortalidad por cualquier causa, pues no alcanzaron la significancia estadística, pero parecieron ser similares. Sin embargo, nuestro paciente tiene una consideración particular y es esa transformación hemorrágica de la que hemos hablado. En este escenario ya no hay tanta claridad y lo manejamos parecido a como si hubiera sido un sangrado intracraneano espontáneo, y vemos que hay mucha variabilidad y mucha incertidumbre, donde dicen que algunas guías sugieren entre 7 y 14 días
es un buen momento para iniciar la anticoagulación siempre y cuando el sangrado se haya controlado. Pero en caso en el que haya hematomas parenquimatosos grandes, como por ejemplo el que tiene el paciente, hay guías que incluso describen diferirlo hasta dentro de 8 semanas. Todo esto está basado en estudios observacionales y tenemos más incertidumbre y hay que individualizar cada caso, considerando al mismo tiempo el riesgo trombótico y el riesgo de sangrado. No es lo mismo un paciente que tenga una prótesis mecánica en posición mitral, que además de eso ya está empezando a disfuncionar por lo que se está trombosando la válvula. Probablemente voy a iniciarlo mucho más temprano que un paciente que tiene, por ejemplo, una fibrilación auricular y pues que el riesgo cardioembólico pudiera ser un poco menor. De hecho, un análisis secundario del estudio de Land del que estábamos hablando evaluó una pequeña parte de la población, 270 pacientes, que al momento de haberse aleatorizado ya tenían transformación hemorrágica y no encontraron diferencias en las incidencias del desenlace entre los que tenían transformación hemorrágica y los que no tenían transformación hemorrágica. Por el bajo tamaño de la muestra no podemos sacar conclusiones, sino que simplemente esto debe generarnos nuevas hipótesis. Pero sí es importante mencionar que otra estrategia adicional a considerar en este tipo de pacientes pudiera ser un cierre percutáneo de auriculilla, que reduce el riesgo de eventos cardioembólicos en pacientes con fibrilación auricular y está indicado sobre todo cuando hay una contraindicación para estar anticoagulado de forma indefinida, ya que recordemos que los pacientes que son llevados a cierre percutáneo de auriculilla de todas formas van a necesitar terapia antitrombótica, bien sea anticoagulación o antiagregación, depende mucho de cada protocolo institucional, entre 45 y 90 días, o sea que igual lo van a necesitar. Entonces, llevándolo otra vez a nuestro paciente, muy seguramente lo que habrá que hacer es observarlo cómo evoluciona en su componente neurológico por 7 a 14 días más o menos, y en ese periodo sería recomendable hacer una imagen de control para ver que el hematoma esté estable y ahí sí considerar reiniciar o iniciar en este caso la anticoagulación. Perfecto, Andrés. Habiendo respondido esta pregunta, pasemos a la tercera. ¿Cómo manejar la frecuencia cardíaca en este paciente con fibrilación auricular y tendencia a la bradicardia? Creo que son varias cosas las que tenemos que tener en consideración. Lo primero es el contexto del paciente, ¿no? Estamos en un paciente con una FAD, un evento cerebrovascular agudo, que además tiene una transformación hemorrágica. Por lo cual la bradicardia, creo que primero, antes de pensar en si debemos controlar o no la fibrilación auricular, nos debería alertar a si de pronto nos está indicando una complicación adicional que pueda estar sufriendo este paciente. Si esa bradicardia se acompaña de alteraciones en la presión arterial, de alteraciones en el patrón respiratorio del paciente, deberíamos plantearnos si también ese sangrado intraparenquimatoso, por el efecto de masa que nos describían en la imagen, podría estar llevando incluso a una herniación, lo cual implicaría que habría que hacer una terapia intervencionista urgente en ese paciente. De no ser así, pues digamos que existe la fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca baja. Puede suceder cuando se asocia, por ejemplo, a bloqueos auriculoventriculares o cuando, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como el síndrome bradicardia-taquicardia, y es algo que deberíamos plantearnos. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para determinar cuál va a ser la estrategia de manejo en los pacientes. Recordemos que cuando tenemos una fibrilación auricular de nuevo nos decantamos o por una estrategia de control de ritmo o por una estrategia de control de frecuencia. Control de ritmo, mantenerlo sinusal; control de frecuencia, dejarlo en fibrilación auricular, pero que tenga una meta de frecuencia cardíaca por debajo de 110 latidos por minuto. Esto lo escogemos dependiendo múltiples variables, pero en este caso, por ejemplo, que es una fibrilación auricular de reciente comienzo, si tenemos un corazón que no se vea estructuralmente tan afectado, podríamos incluso plantear la superioridad de decantarnos por una estrategia de control de ritmo, como nos muestra el estudio ISTA-FNET, que sería una posibilidad. De no ser así, pues digamos que si llegamos a encontrar o documentar lo que hablaba del síndrome de bradicardia-taquicardia, tocaría evaluar en esos episodios de bradicardia hasta cuánto llega el paciente y de taquicardia, porque claramente aquí no podríamos utilizar terapia antiarrítmica o beta bloqueadores, porque podrían llevar al paciente un bloqueo auriculoventricular de alto grado, y en estos escenarios se suele hacer otro tipo de terapéuticas como ablación del nodo auriculoventricular con uso de marcapasos como estrategia de control de ritmo. Entonces, pues digamos que dependerá en gran parte de esto. La última guía que tenemos de fibrilación auricular de la Sociedad Europea replantea el modelo de atención de fibrilación auricular. Ahora hablamos de un modelo CARE, en donde la R hace precisamente relación a ese control, sea de rate o rhythm, o sea de frecuencia o de ritmo, por lo cual creo que eso es lo que tendríamos que analizar en este paciente. ¿Qué hacer específicamente en el caso que nos plantea ahorita el doctor? Creo que habría que monitorizar muy de cerca al paciente con una frecuencia cardíaca de 60. No habría que iniciar ningún tipo de manejo farmacológico dirigido a la fibrilación auricular, por lo menos inicialmente, mientras nos preocupamos por lo que tiene ahorita que podría llegar a amenazar su vida, que sería
el evento cerebrovascular, y a largo plazo deberíamos plantearnos lo que estábamos hablando. Es candidato a una ablación, a una estrategia de control de ritmo, tiene síndrome de bradicardia, taquicardia, se beneficia de colocación de marcapasos, o si definitivamente me voy a decantar por una estrategia de control de frecuencia, pues mantener esa meta de 110, o si el paciente llega a tener una falla cardíaca, por ejemplo, o llega a ser muy sintomático, plantear metas de frecuencia inferiores. Bien, Andrés, ¿cuáles serían los mensajes para llevar al hospital? En primer lugar, cuando tenemos un paciente con un accidente cerebrovascular y elevación de la presión arterial, la indicación de manejo farmacológico y las metas van a depender de múltiples variables. En el caso de un ACV isquémico que va a ser llevado a estrategia de reperfusión, si el paciente tiene cifras tensionales superiores a 185, 110, deberíamos de iniciar manejo farmacológico con una meta de 180-105 en las próximas 24 horas. Si por el contrario el paciente no va a ser llevado a una estrategia de reperfusión, únicamente vamos a iniciar manejo antihipertensivo si tiene cifras tensionales superiores a 220, 120. Si nos enfrentamos al escenario de un ACV hemorrágico, vamos a tener que hacer un control más agudo y estricto de la presión arterial. Varían las guías, pero en general hablamos de una meta de tensión arterial sistólica entre 130 y 150, buscando llegar a esta meta en las primeras 3 horas. En segundo lugar, el inicio de la terapia anticoagulante en pacientes con fibrilación auricular y ataque cerebrovascular isquémico, cada vez hay más evidencia de que iniciarlo temprano es seguro y pudiera ser efectivo. Así que combinando más o menos las estrategias del estudio ELAN y óptimas, deberíamos procurar iniciar la terapia anticoagulante entre 2 y 4 días del evento índice, siempre y cuando no haya contraindicación como alguna transformación hemorrágica. En el caso del sangrado intracraneal, la evidencia es un poco más escasa y el tiempo para iniciarlo es mucho más amplio, pudiera ser entre 7, 14 días o incluso varias semanas, dependiendo de cómo haya sido el control del hematoma. Y en tercer lugar, cuando tenemos un paciente con una fibrilación auricular de nuevo, pero con una frecuencia cardíaca limítrofe con tendencia hacia la baja, deberíamos plantearnos diversas posibilidades. En el caso de un evento cerebrovascular, descartar que no esté cursando con una complicación como podría ser una herniación, y de no ser así, evaluar que el paciente no tenga un bloqueo auriculoventricular concomitante o que no tenga un síndrome de bradicardia taquicardia, que en ese caso usualmente deberíamos orientarnos hacia una estrategia más intervencionista como podría ser ablación del nodo y colocación del marcapasos. De no ser así, deberíamos decantarnos entre una estrategia de control de ritmo o control de frecuencia, recordando que ya tenemos evidencia que para las fibrilaciones auriculares de reciente comienzo es ideal o es preferible escoger la estrategia de control de ritmo. Perfecto, si quieren conocer más sobre estos temas, los invitamos a consultar la sección 16.1 del texto de medicina interna de la ACMI. Si quieren que analicemos alguno de sus casos, lo pueden enviar al link que está en la descripción. Y bueno, este fue el último capítulo de Se Cierra Interconsulta de este año. Muchas gracias por acompañarnos. Con esto, Andrés, yo creo que se cierra Interconsulta.